Buenos días chicos de matemática. Hoy responderemos puntualmente algo preguntado sobre razones trigonométricas. Sí, un comentario que ustedes dejaron, una pregunta y dispongo a responder. Lo primero de saber de razones trigonométricas es que ellas son una relación. Sí, como conocemos en división, es una relación simplemente entre un punto A y un punto B. Es decir, vamos a suponer que dividimos 5 entre 6. Eso es una relación, donde tengo 5 y tengo 6. También lo podemos escribir de la manera de fracción, como 5 entre 6. Sigue siendo igual una relación. En este caso, las razones trigonométricas son relaciones en la parte del triángulo. Recuerden, trigonometría tiene que ver con el triángulo. Y estas relaciones que yo les expresé anteriormente van a tener relación con el triángulo. Este es el caso, por ejemplo, de CO entre H, que es muy conocida por muchos de nosotros. Pero vamos a ver de dónde parten todas ellas como tal. Lo primero, indispensable para nosotros, es poder dibujar algo parecido a nuestro triángulo. ¿Sí? En base a él podemos deducir todas las fórmulas que vamos a utilizar. A mí me gusta hacerlo así, dibujar primeramente el ángulo de donde yo percibo como tal por mi ojo, principalmente lo que está cerca y lo que está lejos, o sea, lo que está cerquita o adyacente y lo que está opuesto o lejos. Entonces es importante que nosotros partamos de esta simbología o de este dibujo para nosotros entender mucho mejor lo que serían nuestras fórmulas. Resalté la parte del ojo de donde estoy cerca y la parte que estoy subrayando, la parte que está lejana en el triángulo. Entonces con esto podemos hacer la fórmula o podemos deducir la fórmula que vamos a utilizar. Lo primero es saber que la parte que está lejana o que estoy subrayando se puede escribir como cateto opuesto o cateto lejano, y la parte cercana, cateto adyacente, igual la hipotenusa, que es la parte recta que muchos de nosotros conocemos. Entonces la parte que está cercana o abajo sería el cateto adyacente, que es lo que está más cerca de nuestro ojo, y lo que está lejano por allá sería el cateto opuesto o cateto lejano. Entonces, partiendo de ese triángulo, conocemos lo que serían nuestros conceptos principales. Sabemos que H, lo repito, nuestra hipotenusa, allí lo escribo. El CO sería nuestro cateto opuesto o cateto lejano. Ya lo llamo así para entender mucho mejor los conceptos. CO, cateto opuesto, y CA sería el cateto adyacente, o yo lo llamo cateto cercano, que es el cateto que veo más cerca desde el ojo, desde la visión. Entonces CA sería el cateto adyacente. Partimos ahora a las fórmulas que podemos obtener por saber estos conceptos del triángulo. Nosotros primeramente vamos a tener relaciones entre cateto y hipotenusa, cateto opuesto, hipotenusa, cateto adyacente, hipotenusa. Pero hay algo que quiero comentarles. Recordemos que este triángulo o estas razones que voy a expresar solamente funcionan para un ángulo de 90 grados, o sea, un ángulo completamente recto. En este caso se aprecia que el triángulo solamente puede ser recto. Después de allí ya utilizaremos otras fórmulas, pero solamente para el triángulo recto o triángulo rectángulo podemos usar todas las fórmulas que vamos a deducir. Entonces lo subrayo nuevamente, esto solo funciona para triángulos rectos. Volvemos a la deducción de nuestra fórmula. En el caso primero, nuestra primera fórmula que podemos sacar sería nuestro cateto. En este caso el que está puede ser el que está cercano o el que está lejano. En este caso lo primero que coloco, partiendo de que nuestro ángulo es alfa, que nosotros colocamos como el ángulo cercano, que sería donde está subrayado nuestro ojo, el ángulo alfa. Lo primero que colocamos sería nuestro cateto opuesto, que sería el cateto que está más lejos de nuestro ojo.
sería el cateto opuesto sobre nuestra hipotenusa, que es la parte de arriba. En este caso ahora continuamos deduciendo fórmulas y se ve el cateto adyacente entre hipotenusa y el cateto opuesto entre la hipotenusa. La pregunta sería ¿cómo calculamos eso? Bueno, el cateto adyacente es la otra relación que podemos obtener del triángulo y el cateto opuesto sería la otra relación entre nuestro cateto adyacente. Entonces ya tenemos nuestras tres fórmulas definidas: cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa y cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si detenemos el video, podemos apreciar que podemos obtener esta fórmula, pero también podemos obtener el caso contrario. O sea, en vez de cateto opuesto sobre hipotenusa, sería hipotenusa sobre cateto opuesto, y en vez de cateto adyacente sobre hipotenusa, podemos tener hipotenusa sobre cateto adyacente, y finalmente, en vez de cateto opuesto sobre cateto adyacente, podemos obtener cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, allí apreciamos las 6 fórmulas que vamos a utilizar o que podemos obtener relacionando los términos del triángulo. En este caso es importante saber que la primera relación será llamada seno del ángulo que conocemos. La segunda relación sería coseno del mismo ángulo y la tercera relación sería tangente, yo lo escribo TG, del mismo ángulo que conocemos. Entonces, en el caso contrario, que son las otras relaciones, sería simplemente los nombres cambiados. Se dedujo que las fórmulas siguientes tienen los nombres descritos a continuación. Hipotenusa sobre el cateto opuesto puede escribirse como cosecante solamente. La primera relación se puede escribir como cosecante. La segunda relación, que sería la hipotenusa arriba entre el cateto adyacente, puede escribirse como secante del mismo ángulo alfa. Y por último, esta relación es totalmente contraria a la primera, que sería cotangente. Entonces, con estas 6 ecuaciones o 6 fórmulas que deduce el triángulo, nosotros podemos realizar todas las operaciones para lo que tiene que ver con trigonometría o razones trigonométricas como tal que vayamos a usar en X tipo de problema, sabiendo que estas 6 relaciones parten del triángulo principal. Ya con eso creo que está bastante claro y podemos empezar a hacer ejercicios más adelante.